Victoria importante en el Metropolitano. Un ocerismo en vena. Volvemos otra vez a la racha del unocerismo. Pero bueno, mientras nos siga valiendo, ¿no, Clash? Que es lo importante. Sí, lo importante es eso al final. Para adelante. Sacar los 3 puntos. Oye, qué maravilla hacer un directo así, súper elegante, ¿eh? Sí, sacar los 3 puntos. Es un equipo que es muy complicado, que recordemos, ya le ganó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu la semana pasada, que es una cosa que también se está empezando a pasar un poco por alto. Pero bien, o sea, creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Golazo de Nahuel Molina para marcar el primero del partido. Quizás, como nota negativa, la falta de contundencia y la falta de determinación a la hora de acabar las ocasiones, pero el equipo ha estado bien, ha hecho un fútbol más pragmático que bonito, quizás, pero bien, muy bien. O sea, a mí creo que hoy absolutamente nada que reprochar. Cuarta victoria seguida en Liga y oye, muy bien, muy, muy bien. Que por cierto, como dato relevante con respecto a la temporada pasada, que es digamos, la que más comparaciones se hace por obvias razones, empezamos el mes de marzo, la temporada pasada, con un empate en Montjuic y jugándonos la Champions contra el Madrid. Precisamente hace poco hice un aniversario de la derrota. Estamos a 14 de marzo y en vez de estar eliminados de Copa y de Champions, estamos en la final de Copa y un pie y medio en cuartos de Champions. Y habiéndole ganado al Getafe, que eso también Con puede ser un rotaciones. punto con Con rotaciones. rotaciones. Con rotaciones y jugando bien. O sea, no ha sido un Atlético, al menos desde mi percepción, ¿eh? Em, Creo que dice mucho el hecho de que con jugadores poco habituales se haya hecho un partido decente. Y yo, Adri, no sé si. Bueno, luego cuando entre. No sé si entrará Carlitos Entra después, creo Carlitos que ahora, sí. sí. Entra Carlitos ahora. Cuando entre, yo, Adri, a pesar de que sí que muchas veces estoy en tu barco con Jan Black, pero yo creo que hay que abrir también un poquito ese melón. Porque Muso hoy ha estado muy bien. Entonces. Pero ¿qué decís sí, no, sí, Muso siempre que ha jugado ha demostrado que tiene un nivelazo. Pero tanto como para sentar a Oblak, Es que. un Claro, debate. tú piensas que Oblak, es que ¿sabes qué pasa? Que a mí Oblak no me está pareciendo que está teniendo la regularidad de otros años. Quiero decir, y me explico. Sí que es cierto que te sigue solventando muchas veces la papeleta y que, joder, sigue siendo un muy buen portero y uno de los mejores del mundo. Pero es que Muso, los partidos que está jugando y demás, es que está para merecer más y yo le veo como para. O sea, lo vimos precisamente, ya no solamente contra hoy, que tiene una parada estratosférica en el descuento para evitar el empate. El día del Barcelona, el que te aguanta, por ejemplo, es Muso. Y hace un partido descomunal parando prácticamente todo. Em, Bueno, el día. el que no puede hablar de Muso es Manu, que parece que van en un Fiat Panda. Manu, ¿Qué pasa, Manu? Manu, ¿qué pasa? ¿Me escucháis? Te Te escuchamos, te escuchamos. escuchamos. ¿Qué tal ese partido? Esto es Bien. rollo Mundo Maldini ya en el coche, ¿eh? Esto es una locura, ¿eh? O sea, este directo es increíble. O sea, vestidos de los Peaky Blinders, con Manu desde el coche. Yo solamente que Carlitos entre dando volteretas, ¿sabes? En plan, esto es una locura. A ver, el partido bien. O sea, sinceramente, lo estábamos comentando ahora, no ha sido una cosa que tú digas estratosférica, pero se ha hecho un buen papel, han jugado los menos habituales y bien, se ha salvado bien la papeleta. Golazo de Nahuel Molina desde 30 metros y bien, buen partido, tampoco. ¿Has podido ver el partido, Manu? Nada, escuchándolo con vosotros y en cuanto he terminado yo de jugar, igual, escuchándolo con vosotros, lo de la pañolada al Cholo por Ah, los bueno. comentarios y eso, y es que no me parece ni medio normal. Un partido que lo que teníamos que hacer hoy era sacar los tres, porque no podemos brindar un fútbol estratosférico cada 3 días. Exacto. Total, Creo que total. como aficionados del Atleti tenemos que ser conscientes de que estamos jugando cada 3 días. Nos estamos jugando la vida en la Champions después de haber hecho un partidazo el otro día y de que algunos
yo ya después del 5-2, si es verdad que hablamos que salimos con malas sensaciones, pero ya pensándolo en frío, ¿hace cuánto que no vemos un 5-2 del Atleti en Champions? Que el Tottenham no es el Barcelona, que el Tottenham va con un montón de bajas en Londres. Así que vamos a disfrutar del momento que estamos viviendo. Seguimos vivos en nuestra tercera posición en la liga, que es por lo que realmente peleamos. Que no hemos tirado absolutamente ninguna competición y seguimos luchando partido a partido. Que es a lo que nos inculca el Cholo. Ya está, Sí, ya sí, está. sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Es que creo que ya el partido de hoy no ha sido brillante, pero es que lo ha hecho bien. Es que tampoco puedes decir que ha sido un mal partido del Atlético de Madrid. O sea, se ha solventado rápido, se ha solventado bien, golazo de Nahuel Molina. Y bueno, has tenido momentos de sufrimiento porque el Getafe es un equipo que es muy intenso, es una roca, cuesta mucho jugar contra ellos. Y muy bien, pero sinceramente yo creo que el partido no es malo ni muchísimo menos. No, es poco vistoso, quizás, pero y hay cosas que corregir, pero hombre, mal partido no es ni mucho menos. Pero lo más importante es a lo que se juega el fútbol. A ganar. Hemos ganado, ¿no? Sí, Ya está, vamos a quedarnos con eso. Es que últimamente yo llevo viendo muchos comentarios en redes sociales. Es que las declaraciones del Cholo de ayer, es que normal que el Cholo esté cabreado. Es que solo se hablan de cosas malas del Athletic cuando está Desmeritando, haciendo. desmeritando todo el trabajo que están haciendo y todo lo bueno que están haciendo. total, total, Claro, total. eso es. Es que si estos resultados los hubiese estado teniendo el Real de Madrid, vamos, era aspirante a todo. Era aspirante a todo y a nosotros nos siguen menospreciando. Entonces, hay que hacerle caso, en este caso, al Cholo, que mira que le hemos sido críticos esta temporada, sobre todo en Liga, a principio de temporada, con los malos resultados y tal. Él ha seguido con su discurso de vamos a seguir compitiendo. Y creo que el equipo no ha dejado de competir. El único partido que no hemos competido en toda la temporada fue contra el Rayo Vallecano y dio un golpe sobre la mesa y a partir de ahí hemos vuelto a competir todos los partidos. Sí, realmente sí, ¿eh? O sea, lo piensas y es el último mal partido que ha hecho el Atlético de Madrid. Entonces, eh, Y por hacer un montón de cambios también. Pero es que el equipo lo necesita, no puede sacar a los 11 tíos que juegan los partidos importantes siempre, porque cuando llega el partido importante de verdad, no van a poder jugar por total, lesión, por minutos acumulados. Joder, que es que son humanos también. total, total. Pero bueno, en fin. Y más después de lo que se comentó, ¿no? De lo de las 75 horas de descanso entre partido y partido que no se estaban haciendo. Eh, estamos en 3 competiciones, apenas han descansado algunos. Coque va a tener que jugar dentro de 2 o 3 días otra vez contra el Tottenham, no sé si va a titular o suplente, pero es que al final, quieras que no, es un desgaste físico bastante, bastante heavy. Total, Claro. totalmente. Pero bueno, yo hoy estoy contento con el 1-0, 3 puntitos más. Sabíamos que el partido iba a ser un poco tostón porque nos enfrentábamos al Getafe a las 4 de la tarde y con todo lleno de suplentes. Es Pero que, bueno, hemos sacado el es partido, que que es lo importante. Adri, el guión estaba escrito. Es Estaba que es el escrito. Getafe, que es un equipo súper rocoso. Las 4:15 de la tarde se nos da fatal. Creo que lo hemos hablado Sí. en 200.000 directos. Lo hemos hablado en 200.000 directos. Y, y es que el Getafe es un equipo rocoso, coño. Que el Getafe ganó al Madrid hace poco. No nos olvidemos de eso. Hoy les hemos podido ganar. ¿Que no hemos hecho un partido brillante? Perfecto. Pero hemos ganado 3 puntos, hombre. Seguimos Sí. ahí en la tercera posición. A ver, Spanish, dice Spanish, se puede decir que el Atleti ahora no está en su peor momento ni mucho menos, está en, en el mejor de la temporada y también decir que hasta aquí hemos tirado la liga contra equipos mediocres, una cosa no quita la otra. Exacto. A ver, totalmente de acuerdo, Pero que a pero día de hoy, pero que a día de hoy seguimos compitiendo, sí. Sí. sí, o sea, realmente en la liga sí que hemos hecho un papel muy deficiente y esto es una Y verdad nos ha pasado contundente y una factura verdad y por eso estamos donde incuestionable. estamos. Exacto. Claro, o sea, creo que el Athletic no tenía plantilla para competir por las 3 competiciones al 100%. A nivel de fondo de armario, te estoy diciendo, no de calidad de futbolistas. ¿Qué pasa? Que en el mercado de invierno sí que es verdad que nos hemos puesto las pilas
ha venido gente para el centro del campo, que es un poco lo que se Que reclamaba que muchas se ha veces, notado, además. que se ha notado muchísimo. Y es que tú piensas que desde que está el Lukman, desde que están Obed Vargas, desde que está Rodri Mendoza, sobre todo desde que está el Lukman, más que nada, pues hemos visto una versión del Atleti mucho mejor, muchísimo mejor. A partir de ahí, pues es Y, cuestión de crecer y y, cuestión de ir de, haciendo. y desde que hemos vuelto a intentar tener una columna vertebral en el equipo sólida, porque hasta que no ha salido Pubil a jugar de central con Janko, hasta que Coque no ha vuelto al medio del campo, que es que creo que de lejos yo recuerdo muchas temporadas buenas de Coque, pero es que esta temporada es espectacular. Es una locura, es una locura. Julián ha tenido unos meses malos. No sé el partido que habrá hecho hoy, pero en Champions no está rindiendo mal. En Copa tampoco lo ha estado haciendo mal. Y Griezmann está, vamos, pletórico. Entonces, hasta que no hemos tenido esa estabilidad en todas las posiciones del campo, pues no hemos encontrado nuestro equilibrio. Sí, sí, sí. Está Carlitos ya por aquí, Adri. Buenas, ¿Qué Carlitos. pasa, Carlitos? Carlito, buenas tardes. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo Hoy estamos? tenemos, hoy tenemos a gente de Birmingham y a Fernando Alonso en directo. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Está Ha haciendo tocado un, Contáis. está haciendo un, IRL. un IRL Ha tocado en ponerse el un poquito taxi. elegante hoy. Manu Sí, va sí, de fake sí. taxi hoy. Elegante. Siempre que alguien dice la palabra elegante, no puedo evitar acostarme. Uf, madre mía, cómo estoy yo. Acordarme de Segundo Castillo, ¿eh? El tío más elegante del fútbol latinoamericano. Es que hicieron una canción con él que se llama Elegante. Y ahí va el Manu bien ataviado, ¿eh? Carlitos, ¿qué te ha parecido a ti el partido? ¿Cómo lo has visto? Bueno, pues el típico partido entre eliminatoria de Champions y eliminatoria de Champions. Sabíamos que iba a ser un partido espeso y así ha sido. Yo, en mi cabeza de partido, esperaba un partido así. Difícil, ajustado, de no muchos goles y que seguramente se resolvería en la segunda parte. No se ha resuelto. Hemos tenido suerte marcando ese gol tan temprano, ¿no? Que al final, con un rival como el Getafe, teniendo el partido que tienes el miércoles, cuanto antes puedas resolver un partido de estas características, mucho mejor, ¿no? No se ha podido resolver, pero por lo menos has abierto el marcador temprano, has llevado esa ventaja y has podido, entre comillas, jugar un poco con eso, ¿no? Dentro de que no lo tenías resuelto y tenías que hacer por marcar un segundo gol. No sé, no me he fijado en la tele a quién le han dado el MVP del partido, pero A Molina. a Molina por el golazo y porque el gol significa 3 puntos, pero seguramente el MVP del partido ha sido Juan Musso, porque ha parado 2, especialmente la del minuto 95-96, definitivas, ¿no? Es una de las grandes noticias. El gol de Molina y el portero que tiene el Atleti en Juan Musso, sin querer abrir ningún debate ni mucho menos, pero es una suerte el tener un portero que cuando falta tu titular responde de este modo. O sea, absolutamente crucial, lo estáis poniendo ahí, ¿no? Bueno, ha recibido 6 tiros, no ha concedido ningún gol y la data más importante de este tuit de Opta Jose es que la calidad de sus paradas ha evitado 1,3 goles. Es decir, el Getafe ha estado hoy, por la calidad de sus oportunidades, cerca de estar, valga la redundancia, cerca de los 2 goles a favor, ¿no? O sea que muy bien Juan Musso. Y la mejor noticia es que el Atleti ha logrado sacar, mediante el 1-0ismo, que últimamente lo echamos de menos, pero qué bien viene de vez en cuando, una victoria donde lo importante no es tanto el juego, solo los 3 puntos. Bendito unocerismo, ¿no? Podríamos decir. Totalmente. Ya te digo. Es que echamos de menos, como bien has dicho, Carlitos, el unocerismo que nos ha dado tanta gloria. Sí, 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 nos ha dado tanta gloria durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, que ha sido tan importante, todos nos acordamos, ¿no? La temporada 2015-2016, en la que el Atleti llega a la final de Milán, la cantidad de 1-0 que consigue ese año. Y en otras temporadas, ¿no? Es verdad que nos hemos ido alejando un poco de eso, también como consecuencia de la debilidad defensiva
del equipo los últimos años, ¿no? Pero bienvenido sea. Lo único que yo creo que antes nos sentíamos súper cómodos con el 1-0 y ahora nos entran los 3000 males, ¿no? Porque sabemos que el equipo va a conceder. Y oh, sorpresa, hoy hemos vuelto a conceder y acabáis de mostrarlo en pantalla, ¿no? No es que se conceda, es que se conceden oportunidades muy claras a los rivales. Y esto es lo preocupante y es un poco la lectura. Hay que quedarse con lo positivo, hay que remar todos juntos hacia adelante, pensar en el miércoles, en Londres. Pero bueno, que en Champions vamos con 3 goles, hay que ir tranquilos, va a estar el equipo titular, todos los importantes disponibles, a excepción de Barrios, ok, pero que si en el área pequeña le cae una Richarlison en el minuto 15, pues tienen 75 minutos para marcar 2 goles. O sea que hay que ser más contundentes en defensa, no es nada nuevo. Y hasta hoy Pubil, le he visto que ha habido ahí en un par de ocasiones que no ha sido bueno, a lo que nos tiene acostumbrado, ¿no? Lo expeditivo que suele ser y ha concedido bastante. Entonces, al final yo creo que el unocerismo es una gran noticia. Lo que pasa, Manu, que es que este Atleti no es como el de antaño que era capaz fácilmente de sostener un 1-0. Totalmente. De todas maneras, también quiero poner en valor el partido de Jiménez, porque a mí, Totalmente. sinceramente, me parece que ha hecho un muy buen encuentro y ha estado muy rápido, sobre todo a los cortes, tanto por arriba, por abajo y demás. Y creo que también es importante que los centrales, en este caso Jiménez y en menor medida Lenglet, que tampoco le he visto una traca liar una traca monumental hoy, que normalmente sí que nos tiene bastante acostumbrados a eso, y es lo que a mí más miedo me da. Pero Jiménez a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho. O sea, creo que ha sido Pubil no ha estado tan fino hoy, pero hoy ha estado el Charrúa y que también es importante tener a tus centrales suplentes a buen nivel y demás porque te permiten un poco variaciones tácticas, te permite el tema de poder incorporarlos en caso de que haga falta. Entonces, muy buenos minutos de Jiménez también en este sentido. No sé qué pensáis. Muy bien, muy seguro atrás, como comentabas, Klaas, y eso. El inglés es verdad que lo hemos visto menos participativo quizás en tareas defensivas, pero por lo general es que el Getafe tampoco ha ocasionado tanto, no sé, tanto revuelo por ahí arriba, ¿no? Quitando dos, tres Sí, ocasiones que ha tenido. pero muy bien Jiménez, ¿eh? O sea, es importante también tenerle sano por encima de todo. Y es un jugador que siempre es un seguro de vida en lo que tiene que ver con los balones aéreos. Es un buen defensa, lo lleva demostrando muchos años y es muy completo. Pero es verdad que ante determinadas situaciones de partido donde los rivales buscan a la desesperada balones largos, frontales, balones cruzados, Jiménez es un seguro de vida, un seguro de vida. Ya lo fue en el Camp Nou, en ese 3-0 hace un par de semanas. Salió los últimos 10 minutos y en apenas 10 minutos despejó 4 o 5 balones de cabeza. Es un jugador muy importante en general, pero que se hace grande en ese tipo de situaciones y lo necesita el equipo. Es una gran noticia, claro que sí. Estoy intentando buscar el gol de Nahuel Molina sin copy, pero no lo voy a no lo voy a poder tener para ahora. Si Bueno, queréis, aquí os dejo por aquí cómo quedaría la clasificación a expensas del partido del Barcelona y del Madrid. Seguimos afianzándonos la tercera plaza y cuidado que poquito a poco estamos ahí acercándonos, ¿eh? Yo todavía tendría un poco los pies en el suelo porque creo que Madrid y Barça no creo que se vayan a dejar muchos más puntos. Y porque al final, quieras que no, un poco el inicio de liga sí que nos va a lastrar bastante. Porque quieras que no, Claro, por mucho. si el Madrid pincha hoy y sacamos un buen resultado la semana que viene contra ellos, los alcanzamos. Sí, pero sigue estando el Barça ahí. Quiere decir que sí, que tenemos que jugar contra el Barça y encima es en casa. Pero hay que ir con calma, al menos en mi opinión. Más que nada porque tenemos la liga, la tenemos bastante más lejos que el resto de competiciones, que la Champions y que la Copa, sobre todo. Y creo que el Atleti en las dos competiciones en las que se tiene que centrar es en esas dos. A partir de aquí, lógicamente, si el Atleti se empieza a acercar y empieza a hacer los dos de arriba se empiezan a dejar puntos, oye, ¿por qué no soñar? O sea, no hay que darla por perdida ni mucho menos, pero es muy complicada y creo que sinceramente hay que darle un poco de. O sea, a las competiciones a las que hay que meter más huevos en la canasta es en Champions y Copa.
porque son las que realmente dependes de ti mismo, no por otra cosa. O sea, al final, que tú consigas, si por ejemplo, imagínate, empiezan a pinchar Barça y Madrid, al final dependes de lo que hagan otros equipos. Tú por mucho, imagínate que, yo qué sé, ganamos todo, por decir algo, pero los otros dos equipos también lo hacen, pues da igual, o sea, no vas a ganar, no vas a pelear la liga. En cambio, en la campaña de Champions, como todavía dependes de lo que puedas hacer tú y como sigue siendo eliminatorias de eliminación directa al final, dependes de lo que hagas tú y son las competiciones que tienes más factibles. Y yo sinceramente creo que cualquier Atlético, visto sobre todo cómo está la Champions League y el cuadro que nos ha tocado y el tema de la ilusión que tenemos siempre por esa competición, yo creo que todos apostaríamos lo que fuese por intentar ir a por la Champions y la Liga quizás dejarnos un poco ir. Que oye, que si empezamos a ganar y empezamos a remontar, ¿por qué no soñar? O sea, soy el primero que se declara creyente y el primero que confía en que todo va a salir bien y que el Atleti puede ser campeón de todo. Pero hay que tener un poquito, en Liga principalmente, hay que tener un poquito pies en el suelo. Copa y Champions, yo lo vuelvo a decir, yo estoy ilusionadísimo, pero vamos. Pero también hay que eh, tener los pies en el suelo. sí, también, también. Claro, esa es Pero otra. Es que esa es otra. Los pies hay que mantenerlos en el suelo en todo momento porque es que Sí. este Atleti mm, es, estamos todos ilusionados, sobre todo por una cosa que me parece muy importante y es que hacía bastante tiempo que el Atleti en marzo no se le veía físicamente, no voy a decir espectacular, pero vamos a decir enteros, ¿no? Entonces es como para ilusionarnos. Ahora, los pies en el suelo yo los mantengo incluso aunque el Atleti jugase la final de la Copa con el Matalascañas. sí, a O sea, ver. Pero a lo que me refiero, que yo creo que si todos los. Si nos cogemos uno por uno y nos viene alguien a preguntarnos, oye, tal y como está la situación, ¿a qué competición le apostáis más y a por qué competición iríais? ¿Por la Liga o por la Champions? Yo creo que todos los que estamos aquí vamos a por la Champions, pero 100%. O sea, esto es 100%. así. Ahora Yo, bien, si la Liga se empieza a poner a tiro, ¿por qué no soñar? Pero bueno. yo eh, me mantengo en lo que dije. Estaba ahí la clasificación. Si el Atleti logra hacer 81 puntos, luchará por la Liga. La semana pasada era si ganaba 9 de los 11 partidos que quedan. Ha vuelto a ganar. Si gana 8 de los 10 que quedan, habrá luchado por la Liga. Porque el Madrid o el Barça van a perder en los próximos 11 partidos de Liga que quedan, al menos 2. Van a Hombre, perderlos. tienen que Se jugar tienen que entre enfrentar ellos. Claro. entre ellos. Tiene que jugar el Atlético con el Barça y tiene que jugar el Atlético con el Madrid. Sí. Depende del Atlético de Madrid meterse en esta liga. O sea, se ve muy lejana, pero depende del Atlético de Madrid meterse en la lucha por la liga. No depende de sí mismo para ganarla, pero sí meterse. Porque en el peorísimo de los casos, si el Madrid y el Barça empataran, que se dejan ahí los dos puntos, y tú fueses capaz de ganarlos, te has metido en la pelea por la liga. Sí, que el Barça en vez de estar a 9 estaría a 4. Bueno, vale, ok, pero ya hay un partido de diferencia, no hay 3. Y luego Entonces, pierdes contra el creo que Atlético, perderían 5 puntos cada uno y el Atlético ganaría. Sí. sí, pero. exactamente. Entonces, la cesta hay que ponerla donde dice Clash, todos vamos a decir lo mismo. Sí, claro, los huevos hay que ponerlos en la cesta de la Champions porque dices, es que si superas al Tottenham, estoy a 4 partidos de una final y es que eso es como la guinda del pastel que quieres agarrarla con todas tus manos, el poder llegar a algo así. Pero bueno, que el equipo, precisamente por lo irregular que ha sido durante la temporada, oye, yo también creo que la plantilla es lo suficientemente interesante, es suficientemente interesante como para pedirles o reclamarles algo más a la plantilla y a algunos jugadores que han estado en estos primeros 5 o 6 meses de competición muy grises, muy desaparecidos. Hay que pedir más, hay que pedir más. Hay que exigir donde hay que exigir, que es en la Champions y en esa final de Copa. Pero bueno, que el que nos podamos ilusionar depende también de lo que nos dé el equipo. Y el equipo, como gane en el Bernabéu, tiene opciones de meterse en la pelea. Sí, sí, Pero bueno, Primero hay que ganar el Tottenham y primero hay que ganar en el exacto. Bernabéu. Estoy viendo, sí, chicos, sí. la repetición de la jugada de Juliano, solo contra el portero. Y quiero mencionar aquí a Rojiblanco lo que ha dicho. Hay que pedir permiso para chutar. Hoy hemos tenido
2-3 acciones clarísimas contra el portero mano a mano y que en vez de chutar se han pasado o se han intentado pasar al compañero que había al lado. O sea, qué Eso, difícil lo hacen. eso yo creo que es una de las cosas negativas del partido y es el hecho de que ha faltado mucha contundencia. Arriba me refiero, ¿eh? No abajo. El tema es que creo que lo que nos hace falta, y es lo que comentábamos, es precisamente que si te ves solo delante del portero, a lo mejor un poquito de mala leche y un poquito de egoísmo en este tipo de acciones hace falta tenerlas. O sea, Juliano Simeone estaba solo delante del portero, se la da a Griezmann y le da tiempo a David Soria de poder colocarse y de poder tapar todo el espacio posible. La que ha tenido Almada en la primera parte. En fin, ha habido unas cuantas. La de Julián no voy a decir la de Julián que tuvo no voy a decir nada porque te la saca el defensa en la línea. Quiere decir, esa, ya ves tú, lo primero que hace es rematar. Está ahí, creo que así, no me acuerdo si es Domingos Duarte o Miguel Rico, no me acuerdo si quién estaba ahí, pero bueno, esa puede pasar. El tema es que a la Atleti le hace falta un poquito de confianza y que creo que es una confianza que tiene que tener un poquito de disparar de lejos, de disparar de primeras, de no cocinar tanto. Claro, porque al final, si tú empiezas a marear tanto la perdiz y a marear tanto la pelota, pues al final resulta que el equipo contrario se puede recolocar y pierdes un poco el factor de poder hacerles daño. Luego también, chicos, tenemos que comentarlo sí o sí. Se está hablando mucho de la acción de Sorloth con Akbar, que yo creo que para mí es roja 100%, pero se está debatiendo mucho en Twitter y bueno, también lo ha comentado alguien por el chat, que roja lo veía demasiado. O sea, ¿qué pensáis vosotros? Es que aquí pasa una cosa, y es que esto está considerado, esto está tipificado en la normativa como una agresión. O sea, en el momento en el que tú tocas las partes, tocas los genitales, ya sea en fútbol masculino, sea en fútbol femenino, también el pecho, por ejemplo, ¿no? Tú en el momento en el que tienes una acción de estas características está considerado agresión grave y es expulsión. O sea, esto no es una cuestión de interpretación. Esto, como decía Gené, al acabar el partido en los micrófonos de Movistar Plus a pie de campo, que por cierto me ha gustado mucho la intervención porque le han preguntado, ¿qué te ha dicho el árbitro como el capitán? ¿Por qué ha echado a Apcar? Dice, es que no puedo reproducir las palabras porque hay niños a estas horas viendo la tele. Me ha encantado lo que ha dicho Gené. Y entonces le ha dicho el periodista, vale, te ayudo yo, que le ha tocado. Y ha dicho Gené, efectivamente. Entonces, en el momento en el que tú tocas un genital, es expulsión. O sea, no es interpretativo. Puedes jugar con las argucias que tú quieras, puedes buscarle las cosquillas que tú quieras al delantero, pero no puedes hacer eso. Del mismo modo que tampoco, por ejemplo, en fútbol femenino lo hemos visto, alguna expulsión por tirón de pelo, que también se expulsaría en fútbol masculino, pero quiero decir, como los futbolistas no suelen llevar el pelo largo, no hemos visto esas acciones de forma más recurrente. Hay ciertas cosas que son automáticamente expulsión. Y una cosa que quizá ha pasado desapercibida para muchos. ¿No os ha parecido que era como extremadamente exagerado lo que estaban buscando a Sorlo durante el partido? Sí. Sí. Que no se nos olvide que fue expulsado en Getafe el año pasado por una acción peligrosa. Y bueno, Sorloth es un jugador muy frío en muchas acciones, pero también es un jugador muy temperamental en este tipo de acciones, donde no le gusta que le tomen el pelo, donde no le gusta que le estén buscando las cosquillas fuera del puro fútbol. Y yo creo que por ahí sabían que el año pasado lo expulsaron, que es un jugador al que eventualmente puedes sacar del partido, y han estado buscándole un poco todas las cosquillas durante todo el partido. Lo que sí me ha gustado de hoy, del arbitraje en esa acción, es que normalmente amonestan o expulsan a los dos jugadores implicados. Es decir, siempre acaba pagando al que primero han atacado, han molestado, han agredido, como lo queramos llamar. Lo que ha hecho Sorloth automáticamente después no tendría que haberlo hecho, pero es una consecuencia del Claro. pellizco que le han dado. Me ha parecido muy bien cómo lo ha solucionado el árbitro. Roja para uno y amarilla para el otro. Y lo diría si fuese al revés y hubiesen expulsado a Sorloth por tocar los genitales de Apcar y Apcar hubiese tirado al suelo a Sorloth. Creo que está muy bien arbitrada esta jugada. No otras cosas durante el partido. Coincido contigo, Carlos. Para mí, roja clara también. O sea, yo creo que no se puede tolerar este tipo de acciones en el fútbol. Y como tú bien dices, agresión y muy bien por parte del árbitro en sacar la amarilla
a Sorloz. La verdad es que nosotros desde el directo, por cierto, muy mal el tema de la realización del partido, que nos Ay, están mira, enfocando la esta jugada acción, de... Sí, literalmente, esto de que esta acción te enfoque en una jugada de Nahuel Molina, que tú estés pensando que están mirando de Nahuel Molina sí. y demás, y luego de refilón te plantes la de Sorloth, hombre, yo creo que No sabíamos nada, un estábamos poco de por perdidos en el favor. directo, sí, sí, O sea, totalmente. esto, claro, tú ves esto y la gente del Getafe dice esto, pero ¿esto qué es? O sea, Por cierto, pero bueno, destacar hoy también el partido de Obed Vargas. Tenemos los datos aquí de Atlético Stats. Para ser la primera titularidad del mexicano, muy buenos números. muy bien, Al sí, chaval se sí. le veía también como muy implicado en el partido, muy metido, siempre buscando la pelota. Algunas veces, de hecho, incluso dando como indicaciones, ¿no? A sus compañeros. No sé, la verdad que me ha gustado, me ha gustado. Sí, la verdad que ha estado muy bien. O sea, yo creo que teníamos ganas, lo hemos reclamado, ¿no? En algún directo, varios de nosotros, ¿no? Bueno, sobre todo ahora que ha llegado la lesión de Rodri Mendoza y que va a estar fuera varias semanas, pues bueno, en este tipo de partidos de liga donde hay rotaciones, mientras sigas vivo en Champions y mientras siga pendiente la final de Copa, sobre todo jugando en casa, tienes que darle minutos a Vargas, ¿no? Y bueno, yo creo que la verdad que ha hecho un buen partido, sobre todo la primera parte. Es verdad que luego le ha condicionado mucho el ver la amarilla y ha sido sustituido unos minutos después. Y lo que le he visto es que es un jugador que es plenamente consciente de cuáles son sus virtudes. Es un jugador que tiene, o sea, que sabe que conduciendo el balón tiene cierto criterio, ha intentado conducir la pelota, no le quemaba cuando la recibía en la primera parte, ha sabido cuándo frenar, ha sabido cuándo progresar, que es una de las cosas que mejor hacía en Seattle, y ha progresado en varias ocasiones tan bien que si os habéis fijado en el directo, ha llegado a posiciones de ataque de tres cuartos solo. No había ningún Sí, compañero alrededor y ha tenido que retroceder. Entonces, bueno, yo creo que es un futbolista atrevido, con muchas cosas por mejorar, sobre todo pues, en el apartado físico, para que pueda abarcar más, para que pueda llegar más a los duelos de una manera más intensa. Bueno, diferentes aspectos, pero hoy ha completado un partido bastante, no sé, bastante interesante, pero necesita partidos y necesita minutos. totalmente, sí, sí. Es muy joven, además, muy A joven. ver, es que es que no le quito ni una coma a Carlos, o sea, muy buen partido de Obed Vargas para ser su primera titularidad. Y voy a remarcar una cosa que parece que no es importante, pero se nota mucho cuando alguien quiere jugar en el Atlético de Madrid. Y Obed Vargas, desde que lo conocemos, desde aquel partido contra Seattle Sanders en el Mundial, siempre ha manifestado que quiere jugar en el Atleti y que está muy contento de estar en el Atlético de Madrid y demás. Entonces, creo que también esas ganas y ese querer hacerlo bien se ha notado mucho. A mí me ha gustado mucho ver Vargas hoy y creo que es muy importante de cara a meterle en una rotación o meterle a competir. No es el caso de Almada que hoy vuelve a desaparecer, ¿no? En el partido. Sí, Almada está desaparecido, Baena también le ha costado un poquito más, lo que pasa es que Baena pues tiene ese toque de que en una jugada pues te deja solo contra el portero o te puede generar una buena acción, lo que pasa que a Almada le cuesta mucho. A mí creo que, no sé, creo que, no sé si es cuestión de que le está costando aclimatarse, de que no, pero uff, uff. ¿Qué os voy Veremos. a decir? De mi protegido, pues decepcionante actuación una vez más. Ha sido de todos los jugadores que hoy tenían oportunidades, como Bet Vargas, como Lenglet, como Nahuel. Ha sido el jugador que estaba como más desconectado de todo, porque el equipo ha empezado el partido con un ritmo de juego alto, que quizá era algo que podíamos no esperar de primeras, porque aunque hay rotaciones, viene lo que viene el miércoles, jugamos en casa, vamos a ver cómo va evolucionando el partido, pero el equipo ha salido como enchufadillo, con ritmo, y Almada era el jugador más desconectado de todo eso, ¿no? Se le veía fallón en los controles, ha intentado en varias ocasiones hacer sus típicas jugadas, ¿no? De la cojo, la agarro de espaldas, me doy la vuelta porque soy muy rápido y soy muy ágil para hacerlo. Lo ha intentado un par de veces y Jenné le ha robado la cartera de manera espectacular. Está, está muy plano, la verdad que está muy plano. Y sin embargo, Baena, me llama la atención porque habéis dicho lo de Baena,
que es verdad que también le está costando y se le ve frustrado en el campo, las caras que pone en muchas de las jugadas, está frustrado. Supongo que nadie se lo preguntará hoy en sala de prensa al Cholo, pero ha habido un detalle que no sé si habéis visto en el directo, cuando le ha hecho la entrada a Domingos Duarte, que se ha estado viendo ahí si había revisión de VAR o no, ha estado como hablando con el Cholo y con el médico como en el túnel de vestuarios sin llegar a irse, pero me gustaría saber qué es lo que ha pasado ahí, porque no sé si es que en un primer momento él ha sentido un fuerte golpe en el tobillo, en la rodilla, en la tibia, porque a pesar de lo que estamos viendo en el frame y hemos visto luego en el partido, él se estaba quejando yo creo que abajo seguramente del tobillo. Y me gustaría saber qué ha pasado en esa jugada con el Cholo, porque le estaba como incluso, que ya sabéis que el Cholo no es de hablar mucho con los jugadores ni de dolarles la píldora, pero le estaba ahí como dando unas palmaditas en la cara y eso como viniéndolo a decir que, tipo, Alex, si tienes alguna molestia, tío, no te preocupes, yo sé que quieres seguir en el campo, pero mejor retírate. O sea, daba esa sensación, pero no sé qué es lo que habrá pasado y luego ha vuelto al campo y ha seguido jugando. Bueno, es que en esta imagen se puede ver un poco cómo el tobillo se le queda un poco ahí y tal, pero es que en esta otra, fijaos, claro, luego el peso del jugador que se le echa encima le ha podido doler Es la típica bastante, ¿eh? jugada de que como te pillen bien y Sí, tengas mala suerte, te rompes todo porque mirad cómo Sí. tiene la pierna. Y eso, que el frame engaña, o sea, engaña en el sentido de, si lo veis a velocidad normal en el partido, a pesar de haberle enganchado así, ha sido como de manera muy lenta, o sea, no ha sido fuerte y de esas que son agresivas, le ha cazado con la tijera, pero ha sido como lento y probablemente eso es lo que le ha salvado, el impacto. Ujú. Por cierto, también se está comentando de que tendría que haber sido mínimo amarilla, ¿eh? La de Domingos Duarte. Hombre, sí, pero por una cuestión. Es que mirad, es una entrada por detrás. O sea, Sí, es que sí. esto es irse al reglamento. Hay cosas que no admiten debate. Es una amarilla clara por el tipo de acción, con fuerza excesiva. Yo no diría que esto es roja, porque toda la vida ha sido entrada por detrás, amarilla. Si es una entrada por detrás con una fuerza desmesurada, con tacos o tal, vale. Pero bueno, esto es una acción de juego fuerte por detrás, amarilla clara y punto. Sorprendente que no haya sido ni tarjeta. Eso sí, eso sí. Eso ha sido lo sorprendente, como algunas otras acciones del partido. Bueno, pues chicos, hemos tocado todos los temas. De momento no hay rueda de prensa. Ah, mira, justo acaban de anunciarla. A ver si está ya. Si está ya, le damos. No, la han anunciado, pero todavía no. Pedir la palabra y os pasarán el micrófono. Es que últimamente se lo toman como con mucha calma, ¿no? Porque el partido ha acabado a las 6:25 Sí. Mm. y bueno, ha pasado media hora, pero bueno, es así, con la calma. Vale, sí, lo tenemos, ¿eh? Bueno, Lo tenemos. Ya está el Cholo ahí. muy bien. Habernos ido con más ventaja en el segundo, sobre todo el primer tiempo, que fue mucho mejor que el segundo. El segundo pudimos haber hecho mejores. Si tuvo otra. A ver, aquí está. Si tuvo otra que la sacó muy bien. A ver, ¿por qué no me deja volver atrás? Aquí. Si tuvo otra No, que la sacó muy bien el portero en el primer tiempo. no quiero el directo. No quiero el directo. Por eso, aparte de todo, para que los chicos puedan. Difícil, porque obviamente jugamos muy seguido como lo estamos haciendo. Bueno, pues. Déjalo en directo. Lo Déjalo en dejo en directo. directo. Pero creo que el rendimiento colectivo y grupal está siendo superior. Izquierda, Gonzalo. Hola, Diego, aquí Gonzalo Palafox, en directo para el Radio Estadio. Te quiero preguntar por esa acción de Azcar con Sorloz. ¿Cómo lo habéis vivido en el banquillo? Si desde el primer momento sabíais lo que se estaba revisando. Y luego, si has podido hablar con Alexander, ¿no? Porque esa acción parece que le ha descentrado y le veíamos enfadado cuando ha abandonado el terreno de juego. Gracias.
No, primero el cuarto árbitro nos comentó que era al revés la situación y después, bueno, obviamente yo no vi las imágenes todavía y había sido como sucedió en el partido y el árbitro tomó esa decisión. Entendíamos que tenía amarilla, que estaba ahí al límite de que cualquier FAU el árbitro podía interpretar una doble amarilla, entonces elegimos sacarlo para que obviamente todo siga con tranquilidad. Antonio, al fondo a la izquierda. Hola Cholo, ¿qué tal? Buenas tardes. Antonio Ruiz, Cadena COPE. Se te ha visto muy enfadado al final con el equipo, ¿no? Por eso que comentabas anteriormente, ¿no? Que la primera parte bien. Con uno más costaba ver al equipo que tenía más problemas, ¿no? Para resolver el partido, ¿no? Lo tenía encarrilado, lo tenía gobernado, pero le faltó eso con uno más, ¿no? Nos faltó esa contundencia que solemos tener, nos faltó ese sprint final donde en el último pase podemos elegir mejor. Y bueno, ellos obviamente jugado con el 1-0, tuvieron situaciones de gol donde Juan estuvo fantástico y bueno, nos quedamos, repito, con un primer tiempo espectacular, un segundo tiempo que tuvimos situaciones también para poder concretar y con un resultado que queríamos y necesitábamos. Al fondo a la derecha, Fernando. Hola, aquí Diego, Fernando Cardenal, Tablero Deportivo, Radio Nacional. No era un partido fácil, pero ¿qué te parece el estreno de Obed Vargas en el centro del campo? ¿Qué es lo que te ha dejado el mexicano hoy? Bueno, lo que se vio, hay cosas que se ven y evidentemente es mejor comentarla a ustedes que también la vieron. El chico jugó muy bien, se adaptó muy bien por ser su primer partido de titular, no venía teniendo continuidad y bueno, y cumplió con un trabajo colectivo en lo que necesitaba el equipo defensivamente y ofensivamente muy bien. Después se fue cansando con el correr de los minutos, normal, porque no tenía minutos en su cuerpo y evidentemente lo sacamos para refrescar con Marcos ese lugar. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Pues nada más que decir. Pues ya está. Pues repaso Hojita y al pie. un poco lo que hemos comentado por aquí. Y ya está. Y a pensar en el Tottenham, que tenemos un partido muy bonito en Londres, la verdad. Muy duro, muy complicado, porque al final León herido sigue siendo León y sigue siendo un equipo peligroso por muy mal que esté el Tottenham. Y hay que salir a jugar y demás. Pero bueno, con ilusión y con ganas de, pues ya con la mente puesta en clasificarnos a los cuartos de final de la Champions. Y, ¿por qué no? Me declaro creyente, ¿por qué no empezar a soñar con llevarse esa orejona que tantas Partido a desdichas nos partido, ha partido a traído? partido.